David, ¿dónde estamos? Estamos en el interior de la cripta. Como vemos, la bóveda, el tipo de fábrica, los nichos y las fosas, estamos viendo que la función era el lugar de enterramiento. Ya se conocía por tradición oral, ya se sabía que estaba, pero no sabíamos cómo entrar y qué nos íbamos a encontrar. Benito puede hablar más de esa tradición. Mira, en la tradición oral de Casares, la existencia de la cripta era conocida por todos nosotros, todos los que nos hemos criado aquí en el pueblo. El único documento donde viene recogida es en las memorias del magistrado infante, Juan Infante García, que fue magistrado en Cádiz, y en sus memorias viene una pequeña descripción de la cripta. Y nadie mejor que él podía conocer la existencia, porque el maestro de primeras letras de Juan Infante fue un fraile exclaustrado de Casares, y él es el que, como correa de transmisión de memoria, se lo transmite a este magistrado de Casares, de la familia Infante, y es el que llega a nuestros días. De todas formas, cada generación de casareños ha entrado siempre por los respiraderos. Unas veces había un ánimo expoliador, a ver qué nos encontramos, porque claro, las leyendas nada más que crean irrealidades. Otras veces la curiosidad. La mayoría, como esos respiraderos tienen esos diámetros, eran niños adolescentes. De todas formas, cada generación ha tenido gente joven que ha entrado aquí y que conocía su existencia, pero era algo que quedaba dentro de nuestra parte y de nuestra historia oscura. No sabíamos interpretarlo. Por eso José Antonio y tú, David, le habéis arrojado luz, que es lo que nos importa, ponerle luz a las cosas y ponerle conocimiento. David, ¿qué os encontraste cuando entrasteis por primera vez? Pues lo primero que tuvimos que hacer es, igual que los adolescentes y niños de aquellos años que explicaba Benito, fue entrar por los respiraderos, porque no teníamos localizada la entrada. Suponíamos que, como la gran inmensa mayoría de las criptas, tendría la entrada a los pies del altar mayor, pero no podíamos ir jugando a levantar partes de la iglesia para encontrarlo. Con lo cual la única opción eran los respiraderos. Y por ahí nos tuvimos que meter. Y lo que nos encontramos es una estructura
muy bien hechas y muy bien conservadas. Luego revisadas por arquitecto, luego revisadas por restaurador, y todos se quedan fascinados por el trabajo que se hizo para la cripta, cómo se conserva la cal, también debido a la humedad. Esa cal se ha ido endureciendo, con lo cual se ha quedado muy, muy protegida. Lo que nos encontramos al principio es un espacio que no se merecía estar así. Es decir, estamos en un lugar de enterramiento, estamos en un lugar de enterramiento dentro de una iglesia, de un convento, y nos lo encontramos muy deteriorado. Se habían aprovechado esos respiraderos para tirar basura. Teníamos casi la mitad de la parte más cercana al altar cubierta de escombros, y la rampa no se veía. La rampa era una montaña de escombros. Y aparte, muchísimos huesos humanos diseminados encima de los nichos, por todo el suelo. Entonces, lo primero que planteamos es situar todos esos huesos y empezar a limpiar. Empezar a limpiar con el fin ya no solo de atestiguar arqueológicamente lo que tenemos, sino de empezar a respetar el espacio, que no se correspondía estar como estaba, un espacio que tiene 3 siglos de antigüedad, y es un sitio santo donde las creencias más antiguas del pueblo te están diciendo que aquí se enterraban. No se merece, aunque no hubiese sido un trabajo arqueológico, se debería haber hecho, porque es respetar el patrimonio del pueblo. ¿Habéis identificado los diferentes enterramientos? ¿Había diferentes enterramientos en esta cripta? Sí, nos hemos encontrado dos. Por una parte, unos 3 nichos que están bajando de la rampa a la izquierda, que entendemos que son los primeros enterramientos que se producen y están relacionados con los frailes. En uno de ellos viene una inscripción que estamos entre 1750 y 1753, pero que se fueron reutilizando con el tiempo. Hemos visto que los ladrillos con que se tapaban y la fábrica con la que se tapaban esos ladrillos se ha ido cambiando con el tiempo, con lo cual los nichos se han ido reutilizando. Entendemos que se habrán sacado y se habrán metido en osarios que luego nos hemos encontrado, y se han metido cuerpos nuevos. Igual que se hace ahora, los nichos se van reutilizando con el tiempo. Y luego los hemos encontrado fosas de inhumación. Rito cristiano, de cúbito supino, con manos normalmente, cuerpo extendido, con las manos normalmente sobre las caderas o sobre el pecho, y en este caso están todos orientados hacia el altar que nos encontramos al fondo de la iglesia. Esos cuerpos que hemos podido identificar como primera ocupación de esa fosa de inhumación se van a quedar in situ, porque fueron enterrados ahí en su momento. El resto de los huesos que hemos ido encontrando encima como reaprovechamiento de esa fosa, eso sí lo hemos ido retirando, lo hemos individualizado, se ha hecho su fosa, y ya José Antonio, con el permiso de cultura, se quedarán aquí y se procederá a su enterramiento, porque es su sitio de enterramiento. ¿Qué personas habéis encontrado enterradas aquí? De todo, es decir, es un cementerio del pueblo, y como cementerio del pueblo, cuando se entierra todo tipo de gente, es decir, hay frailes que estarán, uno tenemos cerrado, uno de los nichos lo tenemos cerrado. La inscripción que viene puede que sea posterior a los frailes, pero hay que investigarlo. Como no podemos abrirlo, tenemos ahí una serie de dudas, pero lo que nos hemos encontrado, pues como en todo cementerio, hombres, mujeres, niños, porque es un cementerio, se va utilizando como zona de enterramiento. ¿Es normal encontrar personas que no sean frailes o religiosas en este tipo de cementerio, en una cripta bajo una iglesia? Sí, en muchas iglesias nos encontramos, hay enterramientos de personas ilustres o gente que por sus donaciones a la iglesia se le da ese tipo de cariz o esas prebendas, y es normal, es normal. Luego con el tema de los niños, también cuando hay algún tipo de crisis alimenticia, tal, son los que más mortandad producen. En ese sentido no hay que
No hay que interpretar los enterramientos infantiles o de mujeres como algo extraño. Es normal. Es otro enterramiento como otro cualquiera. En Casares, el enterramiento, hay dos tipos de enterramiento. Uno que es el del propietario con una economía solvente, que ese se hace prioritariamente arriba en la iglesia del castillo, secundariamente en la iglesia de San Sebastián y ya es de carácter excepcional en el convento. De hecho, en el castillo, uno de los últimos enterramientos, en la iglesia del castillo, uno de los últimos enterramientos es el famoso don Ignacio Pérez de Vargas, el famoso abuelo de Blas Infante. En la cripta del convento hay enterramientos de los propios frailes del convento y de personal de Casares, mujeres y hombres, con una economía solvente, porque estos estaban sometidos a unos derechos de enterramiento, que es una cuantía económica que, claro, la gente popular no podía. Y por eso se encuentran aquí mujeres y niños. No tiene ningún otro capítulo, ningún otro concepto. Incluso para añadir lo que es el cementerio de Casares, tiene esas características porque en un primer principio fue hospicio hospital y por eso el cementerio de Casares es público y no es eclesiástico. Es decir, de los enterramientos de las gentes populares de Casares que no tenían una economía solvente, la gente, esa burguesía, esa incipiente burguesía agraria del 18 y esa burguesía agraria del 19 son los que se entierran en la iglesia. Y por eso aquí lo que sí quiero expresar es cómo esos niños aterridos salían diciendo que habían encontrado cabezas de niños, cabezas pequeñas en la crista de la iglesia, era la razón de un enterramiento que se había realizado tanto en el 18 como en el 19. Un enterramiento legal y acogidos tanto a los procedimientos del ayuntamiento como a los procedimientos del convento o de la iglesia. Los espacios que nos encontramos en la cripta, entonces serían los nichos de los enterramientos de los frailes, las inhumaciones, los enterramientos que hay en el suelo, que serían personas del pueblo, vecinos del pueblo. Todo el que está enterrado es de aquí, vale, de Casares. Y el altar, porque aquí se celebraban esas ceremonias. Claro, había en todo cementerio había una zona donde se hacían los rituales de defunción, las exequias que llamamos, ¿no? Y aquí está muy delimitado el lugar. Hay un altar donde se depositaba al difunto y bueno, se hacían una serie de oraciones incluso era el momento en el que se envolvía al difunto con un lienzo y ya después de las oraciones se depositaba sobre la fosa y se hacía la inhumación. De forma muy sencilla, eran oraciones muy sencillas, pero que también servían de consuelo y de esperanza en la vida eterna, claro, para los familiares y para los frailes, que eran seguramente los que hacían en estas ceremonias exequiales. ¿Es normal encontrar este tipo de criptas debajo de una iglesia? ¿Criptas que son cementerios? En grandes construcciones sí se podría entender. En el Santuario de la Victoria. Sí, la iglesia de Santiago, tan aparecido. San Felipe Neri, me parece que era normal. Lo que hace peculiar esta cripta es el tamaño, porque normalmente las criptas son construcciones muy complejas, ¿no? Entonces, tanto en catedrales como en grandes iglesias existían las criptas, ¿no? Pero lo que sorprende es que en un convento de estas características exista una cripta tan grande, ¿no? Es decir, porque se proyectó con la idea de que fuera un convento que tuviera muchísimos frailes, ¿no? Por eso lo sorprendente no es que exista aquí una cripta, que es normal en las iglesias, ¿no?, sino el tamaño de esta cripta, ¿no? Eso es lo realmente sorprendente de este descubrimiento. ¿Creéis que puede haber otras criptas en la iglesia u otros espacios, otros cementerios
que puedan haber sido usados en esos años de historia del convento? Bueno, pues mirad, si os decimos la verdad, estamos totalmente ignorantes en ese sentido. No sabemos si puede haber otros lugares de enterramiento. Creemos que es posible, porque claro, la iglesia del convento es mucho más grande que la cripta, ¿no? Entonces pensamos que los laterales de la planta de cruz latina de la iglesia puede haber algún enterramiento, y de hecho esto ahora se descubrirá cuando hagamos ya en la segunda fase del levantamiento del suelo. Entonces, bueno, es todo un misterio. Entonces estamos aquí descubriendo, tirando de un hilo, ¿no? Y ese hilo, pues, se va haciendo cada vez más interesante, ¿no? Es toda una aventura, la verdad.